¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Querido, gracias. muy bien. Gracias Muy por venir. contento de estar acá. En medio del vértigo, ¿no? Sí, sí, bueno, las campañas son siempre, son progresivamente aceleradas además, Claro, así que todavía claro. falta bastante. Bueno, te dimos un tecito con jengibre, Eso vino ¿no? muy bien, Ayudó, eso ayuda, ayudó. ayuda, ayuda. Em, el contexto en el que estamos no solamente tiene el vértigo de la campaña, sino, No, 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 ojalá, ojalá ojalá fuera solo. fuera solo eso. Mm, Tiene el vértigo del mundo, que es vertiginoso mm, y bastante caótico, mm, y tiene también el vértigo descendente que tenemos nosotros en nuestro país, ¿no? mm, O sea, sí son momentos difíciles de vivir, de apreciar y de ubicarte en una realidad que al mismo tiempo se va transformando más o menos permanentemente. mm. Y por ahora, en un sentido fantástico en lo tecnológico, este, porque hay cosas muy sorprendentes, Fantástico en el término literal, en el término literal, fantástico. cosas que parecen Claro, fantasía, claro. y al mismo tiempo muy decepcionantes en términos de otros valores humanos, ¿no? Mm, La solidaridad, la igualdad, ¿no? Es decir, mm, pareciera que la tecnología solo produce mayor desigualdad. mm. Por eso no debe ser así necesariamente, probablemente. Pero hoy Sabes que ha hay hecho en la eso. sociología están estudiando el término sociales de las redes, ¿no? Esta cosa de decirle redes sociales, ¿no? Son Sí. redes tecnológicas que aportan distintas cosas, ¿no? Ujú, Como recién decíamos fuera de cámara, un sí. océano de poca profundidad. Ahora, también son herramientas valiosas de difusión en un contexto de concentración mediática, em, que también hay un paradigma comunicacional. ¿Cómo sentís que está jugando en este momento en la campaña lo que llamamos la concentración de medios? ¿Está jugando bien? ¿Cómo lo ves? Y los medios tradicionales más concentrados tienen un problema y una duda grande hoy, ¿no? Que es Milei y el fracaso de su gestión, al menos hasta ahora. Porque eso les produce alguna inquietud. Es decir, la élite argentina, el círculo rojo, o como uno quiera llamarlo, Ujú. El poder real. el poder real, Claro, pero yo creo que ese les da demasiado, porque hay otros poderes reales que uno claro. puede contraponer y tratar de fortalecer. Pero digamos, no entendemos. Ese Entiendo. Sí, sí, poder sí, sí. que maneja tradicionalmente el país y duda Mm. hoy, ¿qué hacemos? ¿Sostenemos a este señor? Porque los que han visto, primero lo han apoyado porque prometió el oro y el moro y las cosas que más les gustan a ellos, que no le va a cobrar impuestos, que va a sacar las leyes laborales, que va a destruir el Estado. Todas esas cosas que al poder le gustan, Mm. aunque vayan incluso a veces en contra de sus Destruir intereses, el trabajo, por pero ejemplo. ellos ideológicamente creen que eso Ujú. es bueno. Pero el riesgo que ven es que este señor lo está haciendo tan mal que en vez de dejarle 50 años de Argentina anarcocapitalista y fulgurante, va a dejar un desastre que va a hacer que retornen todas las ideas Mm. contrarias a lo que ellos piensan, ¿no es cierto? A Que- un rol más activo del Estado, un regulacionismo más fuerte, una existencia de algunos controles a la voracidad de los poderosos. Ahora, es interesante esto que decís que los medios tienen un problema grande y quizás con tu candidatura también porque no sos el estereotipo tal vez que esperaban, ¿no? De candidato para oponerse a este kirchnerismo nunca más, ¿no? No sos, Sí, están ellos que están siempre buscando sangre, se encuentran con otro perfil, digamos, de candidatura. También que tal vez tienen un problema con eso. bueno, ellos han buscado sangre a lo largo de la historia, así que Mm. esperemos que no se les dé por hacerlo ahora. Eh, lo que pasa es que todo esto se basa en un gran
en un gran mito, ¿no? El Mm, mito es que el proyecto de país lo tiene el neoliberalismo y que el movimiento nacional y popular no tiene proyecto de país y solo claro. demagogia. Cuando si uno mira la realidad del país, acá hubo en la historia dos cosas, si nos vamos al fin del siglo XIX para no ir al comienzo. Ha sido el proyecto de la generación del 80 y el proyecto de Perón. Esos son los dos proyectos. Ujú, Y un intento fallido, si queremos, de Frondizi y el desarrollismo. mm, Los después ha sido destrucción. Los mm, proyectos de la élite han sido cómo quitamos derechos, cómo quitamos densidad industrial, cómo sacamos las cosas, las materias primas sin trabas, pero también sin elaborar, cómo pagamos menos, cómo eludimos leyes, cómo eludimos impuestos. No ha sido una propuesta por la No positiva. son un proyecto de país. No, no alcanza a ser un proyecto de país. Tratan de decirlo o tratan de decir que tienen un proyecto de país, pero la verdad que Mm, nunca lo han tenido. Han mm, tenido un proyecto de destrucción de esa Argentina con una etapa de industrialización y una versión posguerra, Segunda Guerra Mundial, del Estado de Bienestar, que fue lo que hizo el peronismo, con un rol muy fuerte del Estado, mm. en un momento que el Estado era muy fuerte y reconstruyó en todas partes, en los países que se descolonizaban y en la reconstrucción de Europa. Hay un dato de eso, del proyecto de país, no proyecto de país, en definitiva de bienestar o malestar, ¿no? O sea, eso que dice Cristina, recuerdo cuando en aquel 2016, aquel 13 de abril, cuando va a Comodoro Pi, Como bajo la lluvia. bajo la Uy. lluvia, y que es la primera vez que ella habla después del macrismo, después del gobierno de que triunfa Macri, y ella dice, ¿están mejor o peor? Le pregunta a la gente, ¿no? Y Sí, la gente le dice peor. Y entonces dice, ahí está el corte, ¿mejor o peor? Y bueno, y de ahí a esta parte, ¿no? De ahí todo lo que pasó a sí. esta parte. Pero, por ejemplo, hoy hablaba alguien de la Federación de Kioscos, ¿no? De la Argentina. Cerraron 16.000 Sí, kioscos en el último año. claro. Bueno, porque es una mezcla, porque vos podés decir, bueno, eso es un problema de la modernidad. Ujú, Si sos kiosquero de diario, no se venden más diarios, entonces ujú. no No, puedes tener un kioscos, kiosco. kioscos, Kiosco igual. de la esquina, Claro, el kiosco donde vas a el que comprar vendía cigarrillos, exacto, el caramelos, caramelo, alfajores, exacto, una virome, exacto. el, el- Y el- cuando le preguntas a esa gente, el digo, negocio de conveniencia y de cercanía, digamos, que te resuelve a la exacto. noche, necesita una Y aspirina, que necesita una masa de venta grande en cantidad, porque porque es pequeño, son claro. pequeños, pero antes era un gran margen. Tenían no sé, una panoplia de Exacto, oferta exacto. Y más amplia. cuando le preguntas, pero te digo eso, como te puedo decir, cualquier sector del mercado interno, se me ocurre eso porque justo hoy hablé con alguien de los kioscos, pero cuando vos preguntás cuál fue el mejor momento, él recuerda los años post 2003, post Sí, 2001, claro. el kirchnerismo, La recuperación que la vino recuperación. después de la enorme crisis del 2001. Y cuando le preguntas a todos los sectores sociales, cuando digo a todos, vale la generalización. Por ejemplo, sectores turísticos, ¿no? Cuando uno hace una entrevista sobre cómo fueron las vacaciones de invierno, ¿viste? Esos parámetros que hacemos los periodistas, Sí, si hay éxodo, no hay éxodo, ya no hay más éxodo turístico. Pero la referencia de cuándo estuvieron como ahora es el 2001. claro. Es como, Bueno, es que estamos viviendo una situación muy mala. Yo mm, hace tiempo que vengo recorriendo el país, este, porque me parece que después de las derrotas políticas, ujú, las fuerzas, sobre todo las nacionales y populares, tienen tendencia a lo que produce todas las derrotas, que es la dispersión, el ujú, desánimo ujú, ujú. y un mayor nivel de diferencias o de fracturas internas, porque dicen la culpa la tiene fulano, mengano, Seguro, todo eso, seguro. es normal que suceda. Mm, Todas las derrotas la derrota es huérfana.
Claro, por la derrota, definición. la Derrota derrota es huérfana. huérfana, es Entonces se buenísimo. la tratan de enchufar a todo al que cree que es más responsable. Y en esas cosas siempre hay responsabilidades compartidas. Lo que pasa es que las responsabilidades compartidas no son necesariamente las mismas. Es decir, Ujú. vos podés tener una responsabilidad muy minoritaria o una La responsabilidad responsabilidad más tiene significativa. graduación, digamos. Claro, es todo lo mismo. Exacto. Todos contribuyen al guiso, pero uno puso dos Responde fideos. más quien mayor deber de responder tiene, dice el derecho, por ejemplo. Exactamente. Entonces, yo me dediqué a tratar de ir parando esa dispersión en la idea de que, bueno, que, que primero además cómo te preparás ante la agresión que estábamos sufriendo, porque no solo había sido una derrota electoral, sino que rápidamente el gobierno de Milei tuvo una gran ofensiva y dijo, bueno, señores, de los últimos 100 años está todo mal, Todo yo mal, soy claro. el que voy Antes a eran destruir el setentas, antes no era aumentamos, preperonista. no, el Ahora radicalismo cayó también, Irigoyen, también. se lo llevaron Todo, puesto, todo. todo se fue para atrás y vengo a destruir el Estado. Y entonces ese avance tan decidido, sobre todo en la acción y también en lo ideológico, porque no solo echaba personas, sino que decía solo, bueno, en fin, no tenemos plata, tenemos que racionalizar, no podemos. No, decía, está bien echarlo, Claro, claro, porque son un conjunto inútil y demás, claro. porque no tiene que existir el Estado. Bueno, caramba, era una cosa. O sea, Con todo, orgullo, además. O sea, claro, vengo a vengo destruir a el destruir el Estado. Estado desde adentro. Soy el topo que vengo a destruir el Estado de adentro. Eso es una frase que yo no entiendo cómo algún fiscal no ha tomado, porque el señor es el presidente, es el jefe del Estado, ¿no? De la República Argentina o de la Nación Argentina. Y entonces, ¿no tendrá alguna responsabilidad en ¿No cuidar, será mal desempeño, tal vez? claro, no tendrá alguna responsabilidad en cuidar el bienestar de los argentinos y por lo tanto tratar de que ese aparato estatal que fue creado entre todos para solucionar las cosas y para poner en marcha y para hacer la vida más fácil y el trabajo más fácil de todos, funcione? Bueno, en esa situación la dispersión era más compleja, la gente estaba muy aturdida, sobre todo muy desmoralizada. Ujú. Y viene entonces toda la discusión de cómo se procesa Mm, una crisis de ese tipo mm. y cómo se procesan las críticas, las autocríticas, el, el fraccionamiento. Yo creo que de eso se sale siempre para adelante. Mm. El Papa Francisco decía que una cosa que es conocida, que de los laberintos se sale solo por arriba, Claro. que es una verdad tradicional, pero él la repetía sentidamente. Y es cierto, es decir, es muy difícil salir de una derrota política simplemente viendo quién es más culpable o responsable. Porque eso te va atando al pasado y te va dando, te terminas mordiendo Sí, la no cola. construye, no, No no construís, no, construye. te mordés la cola y te cuesta percibir más los cambios que se van dando en la realidad y por lo tanto qué es lo que viene. O sea, por eso yo pensaba que la forma de ir resolviendo era con propuestas para adelante, propuestas políticas y reconstrucción de lo que sería una propuesta político, social o económica para la sociedad. Entonces, siempre pensé que lo que había que hacer era buscar las coincidencias y ir trabajando en esta, porque además cuando uno hace cosas juntos y salen bien, se van creando lazos o se reconstruyen lazos de solidaridad, de compañerismo y de cierto optimismo. Lo cierto es que Claro. en un momento yo dije, bueno, no, basta, a llorar a la iglesia, acá se Para acabó. El adelante. que quiere llorar, que vaya a la iglesia, que es Claro, un lugar adecuado. Pero claro. acá hay que y decir que podemos, porque muy fuerte en la política del gobierno y de los medios hegemónicos también, que acompañaron mucho eso, y en muchos intelectuales, estuvo toda esa idea de autodestrucción y de negación
de lo que entendemos tradicionalmente por valores o por la argentinidad. Ujú, Este es un ujú, país de M, ujú, los argentinos son todos vagos que no sirven para nada, ujú. la única salida es Ezeiza, y hacer esa onda, Sí, pasamos, pues somos un poco que genera ciclotímicos. aplastamiento eso, ¿no? Claro, Genera, tenemos el problema de que somos un poco ciclotímicos, ¿no? Somos claro, los mejores del mundo claro. o los peores del Ni mundo. muy, muy, Bueno, ni tan, tan, tal ni vez, muy, ¿no? muy, ni tan, tan. No somos los mejores del mundo. Claro. Yo tengo un amigo que dice, el problema que tenemos, un amigo chileno, dice, es que no somos alemanes. Claro. Y la ventaja que tenemos es Es que que no no somos somos alemanes. alemanes. Bueno, Claro, y es un poco así. claro, claro. Entonces, reconstruir cierto orgullo y cierta autoestima, a mí me parecía que era socialmente imprescindible. Es decir, nada Mm. se podía, eso lo decía Jauretche también, ¿no? Ujú, ujú, Nada se puede construir sin esperanza, sin alegría, sin confianza en que vas mm, a poder hacerlo. mm. Y si, claro, vos decís, bueno, puede ser un delirante que cree que, bueno, sí, Bueno, pero o un soñador. bueno, tiene que haber un poco de ensoñación en aquel que percibe una O un realidad valiente, Jorge. distinta. Bueno, si la valentía es un elemento también, ¿No? es Claro. un elemento. Claro, porque por La, ejemplo, uno piensa en esta línea que vos decís, pensando en el hacia adelante, digamos, por ejemplo, ¿no? Para pensar en el hacia adelante desde esta coyuntura, el gobierno se endeuda directamente con el gobierno de los Estados Unidos, en este manotazo de ahogado y ahora, claro, de la reunión con Trump y todo lo que eso implica. Ahora, eh, digo yo, ¿no? El próximo gobierno, cuando regrese el campo popular, el campo nacional y popular al gobierno, tiene que desconocer la deuda. O sea, digo, no bueno, sé, por ejemplo, el primer punto es establecer que la deuda que se ha tomado y la que se va a seguir tomando, porque este gobierno fuga hacia adelante, o sea, claro, va a claro, tomar más claro, deuda. fuga hacia adelante, este gobierno fuga hacia adelante es muy bueno. Lo voy a anotar, Este, sí. esa deuda, así como está planteada, es impagable. Mm, Es impagable. ujú, Entonces, bueno, primero tenemos que debatir, persuadir y ver los resultados y darnos cuenta que esa deuda se ha vuelto impagable por una serie de razones, porque no es solo porque hay un timbero serial al frente del Ministerio de Economía, si solamente nosotros ponemos una especie de que ludópata que nos juega, trata, y digo nos, porque nos trata de comunistas. sí, Dice, enfrente está el comunismo. sí, eso es una cosa curiosa. Pero a mí lo que me preocupa es la ludopatía, porque vieron que la ludopatía ahora con los juegos Sí, online claro. avanza, pero él tiene los recursos del país para jugar online y es lo que hace, timbea. Está timbeando el país Pero online. ya Qué lo malo es que buenísimo. ya ha fracasado, Mm. porque el Messi no resultó el Messi de la finanza, sino un señor que nos dejó un desastre cuando se fue Macri. Y ahora le está pasando lo mismo. Entonces, primero hay que reconocer esa realidad y luego ver cómo se la puede enfrentar. Ahora, para enfrentarla hay que tener primero un debate y un apoyo político y social amplio. Es Mm, decir, no es mm, una cosa solo mm. de votos ni de mayoría de votos. No, Eso hay entiendo. que trabajarlo con distintos sectores Ujú, productivos, ujú, con sectores sociales, ujú. con científicos, con economistas, con tipos que estén vinculados a la producción del desarrollo, y después iniciar un proceso de negociación que será muy difícil Ahora, con los tenedores de la vos deuda. crees que están dadas las condiciones para ese consenso de decir, esta deuda sí no se puede pagar, esto es impagable? Bueno, creo que el consenso se va a ir realizando en la Ujú, práctica cuando se vea que es ujú, impagable. Porque ujú, lo que sucede es que hace 4 meses también teníamos otra realidad. mm. Era muy poco. Yo era un optimista. Era los que creía que podíamos ganar las elecciones. Podíamos. Doy fe, porque estuvimos juntos en Bueno, una reunión del sí. Comité por la Libertad de Cristina, Y que la ahora gente vamos a me hablar, miraba, que vos dijiste, yo creo que podemos ganar, dijiste vos. yo creía eso, creo eso. Y soy optimista
no por ingenuo. Yo Mm. soy optimista en base a mi propia experiencia. Eso sí te cuento. Yo soy optimista porque 3 veces en mi vida dije, no puedo estar peor. Y las 3 veces estuve peor. Entonces dije, siempre se puede estar peor. ¿Podés contar cuáles son las 3 veces? No. Y sí, Bueno, en sí, situaciones, en la cárcel, en claro. distintas situaciones muy complicadas. Con Y riesgos sí, jodidos. no estaba seguro que me iban a sacar al día siguiente. Y, y entonces dije, siempre se puede estar peor. Mm, Y entonces uno se prepara para ese peor. mm, Y porque tampoco es cierto que nunca hay opción. mm, Siempre hay una opción. mm. Siempre hay una opción. Siempre hay una Siempre hay un opción. no. Mm, Y siempre hay una, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar si estás en una situación de prisionero, de ujú, ujú. víctima de, bueno, perder la vida? Bueno, eso es una decisión. Claro. Es una decisión. Es difícil, Mm. pero no es que no tenés posibilidades. El peor Siempre escenario, tenés, aún el peor escenario, es una decisión. es una decisión. Siempre hay un espacio para la libertad. Mm, Siempre hay un espacio para la libertad. Eso es una cosa que me enseñó Dardo Cabo. mm. Era un compañero Sí. que yo lo quería mucho, que milité con él en los descamisados y que después estábamos presos. Y era devoto esto. Después lo sacan de La Plata y lo matan, de los primeros que matan. Ujú. Y él a las 9 de la mañana abrían las celdas en Devoto de los celulares. Te sacaban el candado, y podías abrir la puerta y salías a las 9 de la mañana. Salías al pasillo, digamos, Claro, no era una gran claro. cosa. Y tenía unos baños en el fondo, pero todo el mundo salía como los chicos al recreo, a Claro, caminar, a claro. Mover hablar. las piernas. Claro. Y la puerta de ellos, que él estaba con otro, con Pirles, que también lo matan con él, y con otro detenido, no salían. Entonces yo iba, en general saludaba, buenas, se puede, abría la puerta, ¿no? Y lo veía, estaban haciendo el café en el calentador, o un mate. Entonces yo veía la puerta entornada. Entonces un día le digo, pero Dardo, ¿por qué no salís? Después salía, pero ¿por qué no ¿Por salía qué cuando no? abrían la puerta? Claro. Que era como el símbolo, porque me miró como que mira un gran idiota y me dijo, Jorge, porque lo importante no es salir, es saber que puedo salir. Ahí Muy bien. aprendí un mensaje sobre la libertad. En Que ese dije, espacio, además, ¿no? él Y en tenía, ese contexto. él tenía muchos años, había sido preso con Intes, Mm. después había estado preso 2 años y 8 meses por las Malvinas, cuando Ujú. fue el operativo Cóndor. Mm. Ahí estaba preso de nuevo, así que él Estaba fogueado. era muy fogueado. Claro, claro. Y me dejó esa frase que me parecía que era una gran sabiduría, Mm, ¿no? mm, Bueno, pero eso era volviendo al optimismo. mm, Volviendo al optimismo, yo veía que sí, que el ciclo del gobierno, el ciclo de expansión de su opinión, de su idea, bueno, a lo mejor hay que cambiar todo y por ahí sale bien, y que ilusionó a mucha gente. Yo, una de las cosas que distingo es, hay un sector que dice, bueno, pero él siempre dijo la verdad de lo que iba a hacer. mm, Mentira, yo no estoy en acuerdo con esa frase, creo que él no dijo lo que iba a hacer. Él dijo que iba a dolarizar mm. y que íbamos a ganar en dólares. Yo creo que ninguno de los que está acá gana en dólares No, en vez de en pesos. no. Y creo que con los pesos compramos un poco menos cosas que Un si poquito fueran menos. dólares. Un poquito menos. Dijo que iba a terminar con la casta, que era una cosa difusa, pero que se suponía que era una serie de políticos corruptos que ganaban mucha plata y que se la llevaban. Resultó después que la casta política la adoptó como... y que la corrupción de las grandes empresas y de los grandes negocios no se toca, sino que se incorpora. Mm, O sea que tampoco hizo. Y dijo que no iba a tocar ni a los jubilados, ni las cosas. Todo es mentira. mm, O sea, los que lo votaron fueron engañados, esa es la verdad. Fueron quizás más crédulos, tenían menos información, estaban muy hartos, se sentían muy defraudados con el gobierno. Necesitaban Varias respuestas. razones.
lo que necesitaba sea. respuesta, lo que sea, ahí la gente lo votó. Bueno, eso yo veía que se acababa. La discusión es cuánto se acaba por un cansancio económico, digamos, que no te alcanza, que tenés menos, Sí, el que el ajuste malestar. lleva mucho tiempo, o por cuestiones de otro tipo. Por ejemplo, que algunos de los logros resultan flojos, ¿no? La estabilidad financiera es obvio que temblaba. Pegarle a los jubilados no le gusta a la gente que le peguen a los jubilados. No solo que les paguen mal, sino que además los jubilados, pues esto es muy interesante, los jubilados lo que quieren y han querido desde que empezaron sus marchas es dar una vuelta al Congreso, a la manzana, no entrar, no ocuparlo, no destrozar, no quemarlo, como fue en Nepal, que el otro día se lo quemaron entero de arriba abajo. No, ellos querían dar una vuelta. Y no solo no se los deja, sino que se les pega Mm, y se muestra que se les pega, mm, reiteradamente. mm. Ahora, ¿por qué se muestra que se les pega? Simplemente porque son sádicos y creen que los demás... No, yo creo que eso es pedagogía. Ellos quieren mostrar Es pedagogía, que ellos están disciplinamiento. dispuestos a disciplinar aún a las personas que por razones de edad, de respeto y de capacidad realmente no pueden hacerte un daño y debieras respetar, sobre todo si además le estás sacando la plata que le corresponde. Ujú, No, ellos quieren mostrar que a ellos también le van a pegar mm, y los van a disciplinar mm. y que todo aquel que proteste va a ser víctima del Lo que hay que disciplinamiento. decir es que tienen una convicción en arremeter contra los más débiles Firme, firme. sí, claro, Mm, claro. ¿no? Claro. Porque ellos, es una buena estrategia, no han pegado directamente, salvo algunas cosas, a todo el centro de gravedad. No han buscado destruir todo en un momento, sino que son distintos avances a distintos flancos Ujú, y atacando distintos sectores, ujú, con algunos golpes más centrales, ¿no? La condena y la prisión y la proscripción de Cristina es un golpe central. ujú. A la Quitarle, democracia. quitarle para bajar el nivel de la democracia, Ujú, quitarle a los discapacitados las becas o las percepciones es un golpe a una parte, ujú, a un ujú. sector más lateral. Y eso lo han hecho en muchas cosas. O sea, ellos combinan golpes a los centros de gravedad con ataque más a líneas exteriores. O sea, tienen una buena Decías función. la proscripción de Cristina, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué es para vos la proscripción y la detención de Cristina? Bueno, eh, la condenan en una causa sin pruebas, eso es bastante notorio. Este, lo que muestra que tenemos un problema no solo en el Poder Ejecutivo, con un señor que tiene características muy particulares, sino que lo tenemos también en el Poder Judicial. Tenemos Ujú, un Poder Judicial que pareciera no estar respondiendo ujú, a las necesidades de la sociedad en su conjunto, ujú. ni estar a la altura de los tiempos, para decirlo de Mm. una manera Si es que alguna vez lo tonta, simple. estuvieron. Bueno, bueno, esa es una discusión, Claro. pero que sea una justicia al servicio de una élite no quiere decir que sea una justicia que hace necesariamente estas cosas. Puede Claro, hacer claro, algunas otras cosas claro. y estar a en general la justicia es un poder conservador. Así Ujú, fue ujú. el Pero esquema. esto sería corrupción, ¿no? O sea, o sea, condenar sin pruebas habla de un poder judicial corrupto. Sí, y decadente, ¿no? O Mm, sea, en el sentido que la idea del derecho, que es una idea que tiene que tener un peso entre los juristas, bueno, es malversada o tiene poco valor. Pero además de la condena, a mí lo que me preocupa más es la proscripción de por vida. mm, Porque no es que está condenada, a mi entender, siendo inocente y mal condenada, por un hecho específico, no.
está condenada a ser proscripta de por vida, así viva 120 años, muy saludable, así que puede No vivir podría ser. 120 años, tampoco se le Tampoco. puede vetar. Mm. O sea, los jóvenes que nazcan el año que viene no van a poder votar a Cristina. Mm. ¿Por qué? Porque a mí me hace acordar La mucho, proscripción de por vida es una muerte civil, eso es lo que pretenden, ¿no? claro, claro, pero además en el caso de la Argentina y del peronismo, eso tiene muchas reverberaciones, porque el peronismo estuvo proscripto muchos años. 18. Bueno, Ujú. entonces existe una historia de Ujú. proscripción, pero además veamos qué pasó con la proscripción. Sí, Claro. mejoró el país con la proscripción del peronismo después del 55, que lo derrocaron por la fuerza, primero bombardearon, después lo echaron, ahora fueron los 16 de septiembre, los 70 años del golpe. Después, ¿qué hubo? Hubo gobiernos con proscripción, semidemocracia, es decir, democracia con veto a candidatos de los que puedan ganar. Hubo golpes de Estado, hubo distintos estados de excepción, desde el CONINTES a distintas formas de estado de sitio, golpes militares, y todo eso termina permitiendo un retorno al peronismo cuando ya casi todo estaba podrido, no en Dinamarca, sino en Argentina. Claro. Y ese 73, donde además Perón muere muy rápido, ya viene enfermo, no lleva después a ese golpe de exterminio, donde quisieron hacer lo mismo de ahora, pero de manera más violenta en lo represivo. Ujú. No tanto en lo económico, en la destrucción de lo nacional. Sí, Ujú. hicieron apertura, hicieron cosas, pero no tenían la voracidad ideológica que tienen este gobierno contra ciertos aspectos de la economía estatal o de la regulación estatal. No se les ocurría que desapareciera el INTA. No, claro. Podía desaparecer algunos funcionarios del INTA, pero no iban a terminar con el INTA. Esto no, estos quieren terminar, aunque no puedan. De todo eso me parece que la sociedad se está cansando, por dos razones. Porque el sentido común finalmente empieza a prevalecer. Bueno, un país que tiene un sector agrícola, que todos sabemos y no se cansan de decirnos, que produce la mayoría de las divisas que el país necesita y que toda transformación va a llevar un tiempo y que ha tenido un crecimiento y que tiene una riqueza natural extraordinaria, ¿cómo no va a haber un instituto de tecnología agropecuaria? Es una cosa rara, digamos. Incluso timoratamente la sociedad rural, incluso en el discurso dijo, bueno, pero el INTA, bueno, tendrían que Sacó un ser, comunicado. sí, Claro. pero La cuando mesa de tendrían que enlace. decir, pero no sean disparatados, ¿cómo van a destruir el INTA? Bueno, y lo mismo el INTA, no, tampoco tecnología industrial, o sea, pasar de la industria y del desarrollo a aplicaciones tecnológicas, eso no hay que hacerlo. No vaya a ser que alguien le ponga valor agregado a la producción. Y me parece que la gente también va viendo eso y ve otra cosa que es muy cotidiana, que es cada día me alcanza menos la plata. Sí, claro. Cada día no llego a fin de mes. Y cada vez no llego a fin de mes, antes era llego hasta el 25 y la última semana polenta y sopa de fideo. Y ahora te dicen, ¿hasta cuándo te duras? Bueno, algunos más optimistas te dicen hasta el 15, otros hasta el 10 y otros te dicen hasta que pago los servicios y las cuentas Sí, y fijas. cada vez menos gente puede, por ejemplo, pagar la tarjeta de crédito Sin completa. deuda. Sabemos Claro, que las hay un nivel de tarjetas morosidad altísimo. alto y sabemos que las tarjetas tienen unos Y intereses Cristina usureros. era como presidenta del principal partido de la oposición, del PJ Nacional, con la memoria del kirchnerismo. Vos fuiste canciller. Cristina era o es el dique de contención de todo eso, por eso la proscriben. Yo creo que sí, en parte, pero también es simbólico. Mm. Es simbólico. Ella fue presidenta 2 veces, vicepresidente una vez, la dirigente más importante del peronismo durante muchos años, después de la muerte de Néstor. Y yo creo que ellos quieren mostrar que esa figura,
que en buena medida representa una época, está terminada. Mm, No puede actuar más, se acabó, mm, basta. mm, Como Perón, Perón no se lo podía nombrar. claro, ¿Cómo lo llamaban el diario de la prensa? claro, El tirano prófugo. prófugo. ¿Eh? O sea, ni siquiera se podía usar el nombre. El tipo vivía, Mm, estaba en Madrid, ujú, hacía cosas, declaraba. No, tirano prófugo. O sea, eso ha sido muy tradicional en la élite ujú. argentina. Ahora, siguen Este, los mismos patrones, es pero el increíble, ¿eh? otro día me acordaba, pasaba por ahí por el Monumento a los Españoles, y hay dos cosas que llaman la atención, ¿no? Una, que está una estatua de Sarmiento parado, que es una estatua de Rodin, pero que está puesta sobre lo que era la Casa de Rosas, Ujú, o sea, ahí en la esquinita. Y del otro lado, en diagonal, detrás del monumento, ahora está una estatua de Rosas a caballo. Pero eso lo trajeron en los 90, los restos de Rosas, ¿sí? ujú, Porque ni el claro, polvo de tus huesos la América tendrá, dijo José Mármol, ¿no? claro, O claro. sea, la idea de que vos podés extirpar, Ujú, como si fueras un cirujano, no extirpás el apéndice, extirpás un riñón porque está mal, es decir, mm, extirpás mm, completamente, mm, sacás el mal de raíz porque es un cáncer, claro. entonces hay que eliminarlo completamente. Pero eso en realidad no ha funcionado. Mm, No ha funcionado en la Argentina con el movimiento popular y en general con los movimientos populares es difícil que funcione. mm, Es difícil porque tienen una relación, porque no es solo un partido, es un movimiento que tiene una relación y un embrincamiento con la sociedad que es muy complejo de romper completamente. Por mm, eso es que, al contrario, la mayor riqueza del peronismo nunca está en su partido, que mm, antes decíamos directamente que era una herramienta electoral, claro, pero eso ha quedado mal, fuera de moda, porque parece que no le da importancia a las elecciones, claro, 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 entonces no se usa más, se usa poco. claro. Pero la verdad es que era un movimiento, entre otras cosas porque estaba prohibido, y porque así había nacido para rescatar a Perón de la cárcel. Mm. Y ¿por qué era un movimiento? Porque ¿quiénes eran peronistas? Los que decían que eran peronistas. No había afiliación. No, no, claro, claro. No, La es que la, autopercepción. la autopercepción Claro, funcionaba a claro, pleno, digamos. claro, Así que, claro. Y los este, otros se definían por el antiperonismo. y O sea, los otros se el definían por el peronismo define por antiperonismo. la pertenencia y Ya, por, y por el el anti. antítesis, claro. Los gorilas, los Exacto, famosos los gorilas, gorilas. los Claro. famosos gorilas. Mm, Que en una época era muy impresionante, porque en una época, en la época de la proyección del peronismo, este, peronista era sinónimo de trabajador y gorila era sinónimo de patrón, claro, prácticamente. claro, Había excepciones, por claro. supuesto, Sí, pero sí, sí, digamos, sí. y se usaban las Ujú. palabras en Esa era la semiótica. esa semiótica, Mm, claro, ujú, era un punto dado. Y el gobierno hoy creo que está haciendo agua por muchos lados, mm, por muchos lados. mm. Y creo que eso la gente La lo ve, semiótica, hablando de semiótica, la semiótica del odio y la crueldad no alcanzan para gobernar. alcanza Como dijo Axel cuando en su discurso, cuando fue el triunfo, la sí, paliza, vamos a la decir, paliza. en la provincia de Buenos Aires, no se puede gobernar No, mediante la política del odio. no, eso no, es muy difícil construir Mm, con el odio. mm, Este, y además, si se pudiera, seguramente sería un error, claro. porque es difícil que construyas algo, primero que sea sólido y segundo que sea bueno para el conjunto. Mm. Bueno, Seguramente es no. un mundo, ¿no? Es un momento del mundo muy, muy así caótico. Bueno, nosotros estábamos muy acostumbrados también a un mundo raro, a un mundo que basaba su paz en que todos podíamos morir, Mm, en que las dos grandes potencias podían autoaniquilarse tirándose, había 15.000 bombas atómicas ujú. o más Sí, sí. de los dos lados. O sea, los que se salvaban eran los argentinos, ¿no? Porque Claro, decía que estábamos muy claro, lejos. claro. Entonces, salvo que No hubiera llegaba. una cosa como los meteoritos Mm, contra los dinosaurios que cubrieron de niebla y sí, mm, la superficie terrestre durante mucho tiempo, no, esto no.
O sea, vivíamos una paz un poco peculiar, que además tampoco era tan paz, porque en el medio había un montón de guerras Ujú. by proxy y de distintos movimientos y procesos. Pero ahora estamos en una época que no se había conocido desde la posguerra, que es un mundo en donde no hay dos grandes superpotencias que negocian entre sí y equilibran. Y no va a haber, Mm. no va a No. haber. Los que creen que lo que estamos reproduciendo es Estados Unidos versus China y que este es el nuevo pelea de fondo, se equivocan. El mundo va a ser algo distinto. Es un mundo mucho más multipolar. Mm. La Unión Soviética se cayó, quedó una única potencia. Ahí se sacó la teoría del fin de la historia, Ujú. de Fukuyama, de que tenemos democracia y neoliberalismo para siempre, y esto es lo único que hay que tener en cuenta, y ya Mm. está resuelto el problema. Bueno, tampoco. Mm. Resulta que hay distintas cosas Mm. y hay distintas fuerzas y países emergentes que van construyendo un mundo multipolar. Mm. Ahora, un mundo Hay que multipolar. decírselo a Milei porque él está alineado No, bueno, con él va Estados al Unidos e revés. Israel, ¿no? En medio de un genocidio. Mm. Es como el cuento de que se mete en la Avenida Libertador de contramano. Claro. ¿Conocés el cuento ese? No, no, Hay a un ver. cuento, el tipo se mete en la Avenida Libertador de contramano y hay uno de esos aviones que dicen el helicóptero que Mm. van hablando del tránsito. Entonces el helicóptero dice, hay un auto que está de contramano, porque venían todos los otros. Y el que va manejando, que está escuchando la radio, le dice, uno, no, miles, dice. Todos venían en contra. Claro, claro. Así, igual. Milei hace eso. Milei, en el mundo multipolar, se aparta del multipolarismo, se aparta de asociarse con todos esos que tuvimos la oportunidad de estar en los BRICS, nos habían aceptado, y por el contrario acepta ser una marioneta de Estados Unidos. Ahora, eso no tiene buen pronóstico, porque Estados Unidos es una gran potencia, eso es verdad, en repliegue, Mm. que se va a tratar de cernir sobre su territorio con más fuerza, claro, pero Trump no es un hombre que va a avanzar el dominio de Estados Unidos sobre el mundo, es un hombre que va a retroceder y replegarse sobre esta región en parte, mientras el resto del mundo hace cosas bastante más interesantes Mm. y con más posibilidades de desarrollo. Entonces, realmente ese es un error estratégico. Está yendo por la Avenida Libertador de contramano. Gracias. Gracias.